Acudamos al Espíritu Santo en esta mañana, pidamos su luz, su asistencia, su fuerza, su poder. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hermanos, meditamos la palabra del Señor en este día que tiene para nosotros pues una enseñanza, pues varias enseñanzas. Lo primero que podemos decir es la importancia de aprender a vivir los distintos momentos de nuestra vida, porque hay momentos en que uno está muy acompañado, muy lleno de bulla, de un ambiente más bien fraterno, de mucha gente, y pues eso es bueno. Es bueno, claro que sí, ¿cierto? Pero no podemos quedarnos siempre como apegados a que si no estamos con nadie, que si no estamos en medio de una fiesta, en medio de un ambiente con harta gente, entonces como que no estamos completos. No es la gente la que nos completa. Entonces, obviamente necesitamos de los demás. Pero cuando nosotros nos quedamos en nuestra vida solamente con los momentos de encuentro con los demás, olvidándonos del encuentro con nosotros mismos y con Dios, nos quedamos incompletos. Y es que la palabra del Señor en este día nos presenta algo que era muy característico de Jesús y que nosotros necesitamos aprender, y es el sacar tiempos para estar solos. Y a veces, incluso aún cuando llega la noche. Y ese estar solos, hermanos, no es otra cosa sino el encuentro con Dios. De hecho, cuando Jesús despidió a la gente, así nos dice el texto, después de que la gente se hubo saciado, o sea, el milagro de la multiplicación de los panes y toda esa multitud, porque era mucha gente, Jesús le dijo a sus discípulos que se fueran. Jesús necesitaba su espacio. Hay personas que dicen así: déjeme mi espacio. ¿Sí? Jesús obviamente no les dijo déjeme mi espacio, pero uno necesita su espacio. Cuando alguien en nuestra casa veamos que está un poco como tenso y como que se aísla, démosle su espacio. Y cada uno de nosotros también busquemos esos espacios. Obviamente no nos podemos quedar en ese espacio, porque 3 meses y deme mi espacio, pues ya es como mucho, ¿no? 6 meses, déjeme que es que necesito mi espacio. No, tampoco. Es que nos vamos a veces a los extremos. Uno necesita su espacio, que en este caso, hermano, no es el espacio para encerrarnos en nosotros mismos, no es el espacio para dejarnos llevar por la amargura, porque en efecto, como dice aquí el Evangelio, cuando Jesús despidió a la gente, se subió al monte a solas. Acuérdese que en la Biblia subir al monte significa buscar a Dios. De hecho, la primera lectura nos muestra cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, y allí Dios pasó para mostrarse y revelarse a Elías, el gran profeta. Por lo tanto, subir la montaña es bíblicamente un signo del encuentro con Dios. Jesús se quiso quedar a solas, no porque necesitara su espacio, porque le incomodara a la gente, porque no quería saber nada de sus discípulos, sino porque necesitaba encontrarse con Dios, con su Padre, y tener también ese momento de encuentro consigo mismo. Y dice que subió al monte a solas para orar, no para dormir, sino para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Entonces necesitamos esos espacios en nuestra vida, hermanos, que hoy tenemos muchas distracciones que a veces nos impiden valorar los momentos así. A veces a nosotros nos coge la noche y nos coge solos, como a mí, es que estar solo es feo, eso sí. Cuando yo llegué recién aquí a Villavicencio, nos entregaron la emisora Lux Day, que en esa época se llamaba Eco Llanero. Estamos hablando del año 95. Y nos tocaba hacer turnos para cuidar la antena. La antena quedaba aquí en el Parque Fundadores, ahí arribita hacia las Américas. Y allá nos tocaba turnarnos, y un día me tocó a mí. Y allá eso era más para arribita, eso era solo.
y una casa vieja, y esas puertas de metálicas que suenan cuando se abre. Tengo como gripita y no me sale el, no me salió, no me salió. Y que por la noche cuando el viento ¿cierto? Se estrellan las ventanas, suena todo. Fue difícil, hermanos, estar solo en un lugar. Hay gente que está acostumbrada, que son como ermitaños, pero una cosa es tener vocación de ermitaño, el que es monje, el que quiere estar a solas, y otra cosa es ser un pobre amargado. Entonces no estamos llamados a ser amargados, que no quiero con nadie, ogros, ¿cierto? Gruñones, que a mí no me moleste, déjeme solo, no. Es que aquí se trata de esos espacios privilegiados donde nos apartamos un poco del ruido y la bullaranga normal de nuestra vida para estar a solas con Dios. Y eso es muy importante, hermanos, para todos. Es saludable físicamente, emocionalmente y espiritualmente. O sea, es una ganancia. Por eso un retiro espiritual ayuda tanto, porque un retiro espiritual es eso, es apartarse un fin de semana para estar a solas con Dios y con uno mismo. Y uno puede ahí reflexionar, y uno puede ahí meditar tantas cosas, revisar su vida, escuchar de pronto a otras personas que le ayuden a uno a revisar su propia existencia y cómo es que uno va. Por eso un retiro espiritual es tan lindo y tan importante, y no es que tenga nada mágico, es que solamente es eso, es como un retirarse para encontrarse con Dios. Y muchos de nosotros a veces le tenemos miedo a esos momentos de oración, o a un retiro espiritual, o no lo valoramos, o no lo tenemos en cuenta. Inclusive ahora a muchos nos da miedo el silencio. Fíjense que la primera lectura nos habla no solo de orar, porque a veces en nuestra oración, que es muy importante tenerla, ojalá, aquí no necesitamos ser ni sacerdotes ni monjitas para dedicar tiempo para estar a solas con Dios, todo lo necesitamos. De hecho, hay gente que está en la Iglesia Católica y no valora, no se da cuenta de la riqueza que tenemos en la oración y en el Santísimo, que por no tener formación y por no valorar la oración y por no habituarse a la oración, a veces terminan con estas cosas modernas, que yoga, que meditación trascendental. Nosotros no necesitamos eso, porque al fin y al cabo eso lleva solamente a un encuentro con uno mismo y como a endiosarse uno mismo. En cambio, la oración nos lleva a un encuentro con un otro, nos hace salir de nosotros mismos. Cuando nosotros oramos, hermanos, es para encontrarnos con Dios, con el otro con mayúscula. Por eso la oración es tan liberadora y nos engrandece y nos hace a nosotros crecer como personas. La oración nos trae paz, la oración nos ayuda a ser más felices, la oración nos da mucha serenidad para saber cómo orar, para saber qué decisiones tomar. La oración es un arma poderosa, pero en la oración necesitamos también hacer silencio, porque a veces nos cuesta hacer silencio. La oración, hermanos, tiene muchas formas variadas, y entre ellas, por ejemplo, pues está orar con música. La oración tiene muchos momentos en donde podemos alabar a Dios, como lo hicimos ahorita cantando. Si fuéramos un poquitico como más carismáticos, que a veces hemos hecho esas misas también acá, y entonces como cantábamos al principio, entonces cantábamos ya llegó el Espíritu Santo, y con las manos, y a los que no les gusta pues se quedan apenas como mirando diciendo, pero esto se alocaron. Y más cuando uno empieza aquí es que me quema, hey, me quema, hey. ¿Qué les pasó a la iglesia? Se volvieron locos en la iglesia. Pero es una forma de alabar a Dios. Y a veces alabamos a Dios en voz alta, y cuando oramos con el Padre Nuestro levantamos nuestra voz, alzamos nuestras manos. Pero ojo, porque si en la oración no eres capaz de hacer momentos de silencio, la oración puede quedar un poco reducida a solo lo que tú digas y lo que tú hagas. Y en la oración necesitamos dejar que el Señor también obre y hable y actúe. Y un momento muy especial es cuando callamos. Si alguien va a orar y no sabe qué decir, no se preocupe. La oración de un santo era: yo lo miro, él me mira. Esa era su oración. No necesitamos decir muchas palabras. Pero el punto es que el silencio, fíjense que Elías, cuando llegó allí al monte, dice que permaneció de pie, y entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Pero mire, aunque en el huracán no estaba Dios.
Y luego vino un terremoto. Y en el terremoto no estaba Dios. Y es curioso, porque no estamos diciendo que Dios no se manifieste ahí también. Acuérdense que cuando llegó Pentecostés, cuando fue Pentecostés, en Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué ocurrió? Un terremoto. Se estremeció el lugar. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Y aquí dice, vino fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y en Pentecostés vinieron sobre los apóstoles lenguas como de fuego. Entonces no podemos nosotros decir que allí no está Dios. Dios está en esos momentos fuertes donde nos estremecemos, donde quizás sentimos cosas bonitas y alabamos a Dios y a lo mejor hasta temblamos y alzamos las manos y brincamos y allí Dios se manifiesta. Pero no le huyamos a los momentos de silencio. Son importantes, porque como dice acá el texto, después del fuego, el susurro de una brisa suave. Es una brisa suave, así como en este momento que están con calor algunos, ¿cierto? Imagínense que no hubiera ni siquiera ventilado y usted está así cuando de pronto casi que es imperceptible. Una brisita suave y le llega a usted a su mejilla, a los brazos, es como un refresco. Y entonces dice aquí, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías cubrió su rostro con el manto, porque allí estaba Dios. Sintió la presencia. En ese momento Dios se manifestó. No hay que tenerle miedo al silencio. Hay que hacer silencio en la oración. Y nos cuesta mucho. A nosotros los latinoamericanos nos cuesta mucho. Los europeos son más de meditar, de momentos de reflexión. Pero nosotros aquí nos distraemos por cualquier cosa. Uno está aquí, de pronto yo les digo, hermanos, hagamos un momento de silencio. Y nos distraemos. Algunos que de pronto no les cuesta cerrar los ojos. Tú estás pendientes que la mosca, que la libélula. Me llegaron hartas libélulas anoche, entonces la libélula, entonces nos movemos y brincamos, y que el niño, y que el sonido, y que el ruido, que el ventilador. Nos cuesta tanto concentrarnos y hay que hacer ejercicios para aprender a concentrarnos y en el silencio descubrir el paso de Dios. Yo me acuerdo que una señora muy de la iglesia, muy católica, decía que ella no podía, porque ya pues, sus hijos ya estaban grandes, tenía a su esposo y él viajaba porque era camionero, entonces pasaba mucho tiempo sola. Y dice, a mí me da miedo estar en la casa sola, y yo tenía que prender mi radio. Y ella colocaba la emisora católica, que en esa época se llamaba Eco Llanero, ahora se llama Lux Day, 1260M. Y entonces, así fuera la emisora católica, de todas maneras, no hay que tenerle miedo a esos momentos de silencio. Y por eso es tan difícil hoy, hermanos, hacer silencio, porque estamos acostumbrados a la bulla, al celular. De hecho, como decía esta mañana, cuando uno va a orar, muchos de los que estamos aquí, yo sé que van mucho al Santísimo. Qué bonito es esos momentos. Pero cuando vayamos al Santísimo, ojalá no nos acostumbremos solo a que colocar música o a con el celular estar ahí. Porque hermanos, dígame si no, uno está ahí en el celular, o a mí me ha pasado. Yo estoy orando ahí y está mirando de pronto un texto bíblico o algo espiritual, cuando ¡pum!, la notificación. Y sale mi mami. ¿Y cómo no contestarle a mi mami? Mi mami que seguramente me está mirando. Y entonces, Juan Andrés, es que lo necesito. Entonces, me toca escribirle a mi mami, ¿cierto? Pero bueno, Señor, pero aquí estoy contigo, aquí estoy, Jesús, delante. Cuando de pronto, otra notificación. No, se le pasa a uno mirando las notificaciones. Entonces hay que dejar al lado el celular, la música, respirar, saber delante de quién estamos y dejar de un lado muchas veces las palabras. Porque cuando se ama, las palabras sobran, ¿no les parece? Solo decirle al Señor, aquí estoy. Y en silencio, delante del Señor, dejar que su brisa suave nos refresque y nos calme y nos dé su paz. No tengamos miedo a los momentos de silencio. Hermanos, hoy la palabra del Señor entonces nos invita a esos espacios de oración, de soledad en Dios, no de aislamiento, no de ser amargados, huraños, ogros, no de decir déjame mi espacio y no me molestes porque nos incomoda al otro, sino esos momentos para encontrarnos con el Señor en la oración. Y la palabra del Señor también en este día, hermanos, nos recuerda que necesitamos en nuestra vida, en medio de la oración, reconocer al Señor que nos dice no tengas miedo, porque en muchos momentos nos cuesta reconocer al Señor y más cuando estamos solos. Fíjense que Jesús mandó a los discípulos adelante solos, y cuando Jesús apareció en medio de la noche oscura,
de la noche, del momento más oscuro de la noche, porque dice en la cuarta vela, allí el Señor se apareció y a ellos les pareció que era un fantasma, porque nuestra vida, aunque seamos personas de oración y aunque vengamos a la iglesia y aunque recemos el rosario, hay momentos donde el Señor nos deja un poquito como solitos y nos cuesta reconocerlo y nos cuesta reconocer a Dios, y Él sale delante de nosotros para decirnos: no soy un fantasma, yo soy real. Muchos de nosotros a veces dudamos que el Señor está con nosotros y el Señor nos dice: soy yo, no tengan miedo. Hoy, hermanos, recordamos también a la luz de la palabra de Dios que hay momentos en que nos cuesta reconocer al Señor. Muchos. Si una de las cosas quizás en que uno no lo dice, uno no está diciendo: yo dudo del Señor. Pero muchos de los que estamos acá dudamos del Señor. A veces en la misma misa, ¿será que Jesús sí está ahí? Y hay momentos donde uno dice: Señor, es que yo no te veo, no te siento, no te escucho. Y ahí está el Señor, pero ahí está el Señor, diciéndonos: soy yo, no tengan miedo. Ojalá no seamos osados como Pedro, que le dijo porque es que Pedro era muy atrevido. ¿Sí o no? Eso es lo que llaman el temperamento sanguíneo, esos que son acelerados. O sea, escuchó la voz del Señor, pero él no. Él dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Que hay personas que son así. Bueno, pues cada uno tiene su forma de ser. Y entonces, pero si alguno: bueno, Señor, si tú de verdad existes, dame una prueba, dame una señal. Pero ojo, porque como decía un sacerdote alguna vez, de una persona que le decía por la emisora Minuto de Dios, allá en Bogotá, me acuerdo mucho que yo escuchaba la emisora Minuto de Dios y el sacerdote predicaba, que una señora le dijo: ay, padre, es que yo le pido al Señor que me dé tanta paciencia, pero entre más le pido paciencia, más problemas tengo. Y el padre le dijo: mija, pues no le pida al Señor paciencia, porque ¿cómo hace para saber si tiene paciencia? Pues con pruebas. ¿Cómo hace uno para saber si es paciente? Dígame. Pues, con dificultades. Entonces no le pida paciencia al Señor si no quiere tener. Pero aún así, hermanos, si uno está delante del Señor, si uno tiene fe en este camino, una cosa cierta es que no tenemos que pedirle pruebas. Señor, muéstrame que tú existes. Si usted es osado, hágale, porque el Señor le da a uno su gracia, su fuerza y su poder, como le dijo a Pedro: pues ven. Señor, mándame ir a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: pues ven, camina, porque el Señor sabe que si nosotros tenemos fe, somos capaces de lo que no alcanzamos a imaginar, cada uno de nosotros, porque dice el Señor en su palabra que el que cree en mí hará obras incluso mayores que las que yo he hecho. Y dice el Señor en su palabra que para Dios todo es posible. Y ayer lo decíamos en el Evangelio, que aunque nuestra fe sea pequeña, como un grano de mostaza, seremos capaces de decirle a esta montaña: muévete, y la montaña se moverá. Y entonces el Señor le dijo a Pedro: pues ven, camina. Y Pedro empezó a caminar, pero hay que reconocer que nosotros somos tan débiles que nuestras fuerzas se acaban. Pedro empezó al final, miró hacia el lado, vio las olas, sintió el viento fuerte y se hundió. Hay que reconocer, hermanos, que nosotros somos débiles. Por eso no hay que pedir al Señor tantas pruebas o creer que nosotros somos los más osados y los más creyentes y que somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Lo somos, pero recordemos también que somos débiles. Y Pedro tuvo que reconocerlo. Cuando ya se estaba hundiendo, le dijo a Jesús: Señor, sálvame. Y el Señor inmediatamente le agarró la mano. Así que, hermanos, nosotros que estamos acá, que oramos, que venimos a la iglesia, no sé si ustedes dediquen tiempos para orar. Si no los dedican, hermanos, dediquemos más tiempo a orar, más tiempo para estar a solas. Nada le quita a usted dedicar 10 minuticos diarios, de pronto para ir al Santísimo, para estar en su cuarto. Si usted no tiene en su casa un lugar tranquilo, enciérrese en el baño. Y coloque un letrero, mándale a hacer el letrero: no molestar, estoy orando, y ya, que no lo molesten en la casa. Y entra usted ahí al baño y se pone a orar. Si no tiene un lugar, hay gente que tiene su altarcito en la casa, que le respeten ese espacio y dígalo de una manera asertiva: voy a estar en oración, no me moleste. Y dedique ese tiempo para estar a solas con el Señor. Hermanos, es bonito rezar el rosario, recemos el rosario. Es bonito alabar a Dios y cantar, pero esos momentos para estar en silencio, para escuchar al Señor también. Y que en los momentos difíciles, en las noches duras, cuando sentimos que Dios no está, cuando sentimos que el Señor como que no es real, en las noches en que la tormenta se haga fuerte, en las noches más oscuras de nuestra vida, seamos capaces de escuchar al Señor, seamos capaces de escuchar su voz: soy yo, no tengas miedo, aquí estoy. Y que nuestra
debilidad que tenemos que reconocer, en donde quizás dudamos, en donde sentimos que nos hundimos, a pesar de que oramos, a pesar de que venimos a misa, a pesar de que acabamos de ir a un retiro espiritual, a pesar de que acabamos de vivir una experiencia bonita de fe. Si llegamos a dudar y sentimos que nos hundimos, pues con humildad a decirle al Señor: Señor, sálvame, sálvame. Si somos humildes, el Señor no tarda en extender su mano para levantarnos, y eso nos hace reconocer que Él es el Dios y no nosotros, que nuestra fe, aunque sea pequeña, no es lo importante, sino su poder, que es grande e infinito. Confiemos cada día más en el poder del Señor y hoy reconozcamos como los discípulos: realmente eres hijo de Dios aquí en esta Eucaristía, y reconozcamos al Señor que está con nosotros en cada momento y circunstancia para levantarnos y sacarnos de los momentos en que sentimos que nos hundimos, para llevarnos a afrontar los momentos de miedo y de incertidumbres que atravesemos en nuestra vida, y que desde la oración podamos nosotros continuar fortalecidos en su amor. Que así sea.